Carta 21. La señorita Vernon al señor de Courcy. Señor, espero que sepáis excusar que me tome esta libertad. Me veo obligada a ello por una situación muy angustiosa. De lo contrario, me avergonzaría molestaros. Soy muy desgraciada debido a Sir James Martin y la única forma que tengo de buscar ayuda es escribiros, pues me han prohibido incluso hablar del asunto con mi tío y con mi tía. Y siendo este el caso, me temo que apelar a vos no parecerá sino una equivocación. Y como si solo escuchara las palabras y no el espíritu que anima las órdenes de mamá, pero si vos no os ponéis de mi parte y la convencéis de romper el compromiso, me volveré medio loca, pues no le soporto. Ningún ser humano salvo vos podría tener la más mínima posibilidad de influir en ella. Por lo tanto, si tuvierais la indescriptiblemente gran amabilidad de hablar con ella por mí y de convencerla de hacer que Sir James se marchara, le estaría más agradecida de lo que soy capaz de expresar. Me desagradó en cuanto le conocí, y os aseguro, señor, que no se trata de un capricho momentáneo. Siempre me ha parecido bobo, impertinente y desagradable, y ahora se ha vuelto peor que nunca. Preferiría trabajar para ganarme el pan que casarme con él. No sé cómo disculparme lo suficiente por haberos escrito esta carta. Sé que me estoy tomando una gran libertad, soy consciente de lo terriblemente furiosa que se pondrá mamá, pero debo correr ese riesgo. Quedo, señor, su más humilde servidora. Frederica Susana Vernon. Carta 22. Lady Susan a la señora Johnson, Churchill. Queridísima amiga, esto es intolerable. Mi queridísima amiga, jamás me había enfurecido tanto, y tengo que calmarme escribiéndoos a vos, que sé que comprenderéis todos mis sentimientos. ¿Quién se presentó aquí el martes sino Sir James Martin? Adivinad mi asombro y mi irritación, pues, como bien sabéis, jamás deseé que se le viera en Churchill. Qué pena que no conocierais sus intenciones. No satisfecho con venir, se invitó a sí mismo a quedarse unos cuantos días. Le habría envenenado. Sin embargo, hice lo que pude y conté mi historia con gran éxito a la señora Vernon, quien, cualesquiera que fueran sus verdaderos sentimientos, no dijo nada en contra de los míos. Asimismo, recalqué a Frederica que debía comportarse de forma educada con Sir James y le di a entender que me hallaba decidida a que se casara con él. Ella comentó algo acerca de su desdicha, pero eso fue todo. Desde hace algún tiempo, al ver la rapidez con que crecía su afecto por Reginald, y como no me sentía absolutamente segura de que ese afecto al final no pudiera ser correspondido, estoy más resuelta que nunca a concertar esa unión. Por despreciable que sea, a mis ojos, un afecto basado solo en la compasión, en modo alguno me sentía segura de que éste no pudiera ser el resultado. Es cierto que la actitud de Reginald hacia mí no se ha enfriado, pero últimamente ha mencionado a Frederica de forma espontánea e innecesaria, y en una ocasión hizo un comentario alabando su persona. Cuando vio aparecer a mi visitante se quedó estupefacto, y al principio observaba a Sir James con una atención que me satisfacía al ver que no estaba libre de celos, pero por desgracia me resultaba imposible atormentarle, ya que Sir James, aunque galante en extremo conmigo, muy pronto dejó claro ante todo el grupo que su corazón estaba entregado por entero a mi hija. Cuando me hallé a solas con de Courcy, no me costó mucho convencerle de que, teniendo en cuenta todos los aspectos, mi deseo de realizar aquella unión estaba absolutamente justificado, y todo el asunto parecía estar convenientemente zanjado. Ninguno de ellos podía por menos de percibir que Sir James no era ningún Salomón, pero yo había prohibido expresamente a Frederica que se quejara a Charles Vernon o a su esposa, y por lo tanto no tenían ninguna intención de entrometerse, aunque mi impertinente hermana creo que estaba deseando tener la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, todo iba como la seda, con calma y tranquilidad, y aunque yo contaba las horas que Sir James permanecía allí, mi mente estaba absolutamente satisfecha con la marcha de los acontecimientos. Adivinad, pues, lo que debí de sentir cuando de súbito vi alterados todos mis planes y además desde un flanco del que menos motivo tenía para temer. Esta mañana Reginald ha entrado en mis aposentos con una actitud inusualmente solemne y tras algunos preámbulos me ha informado con estas palabras de que deseaba hacerme entrar en razón sobre lo desconsiderado y cruel que era permitir que Sir James Martin cortejara a mi hija en contra de la voluntad de ésta. Me he quedado atónita. Cuando he visto que no lograría hacerle cambiar de opinión, le he pedido con calma que me diera una explicación y le he rogado que me dijera qué le impulsaba a regañarme y quién le había encargado que lo hiciera.
Entonces me ha dicho, mezclando en su discurso unos cuantos cumplidos insolentes e inoportunas expresiones de afecto, que he escuchado con absoluta indiferencia que mi hija le había comentado algunas circunstancias referentes a sí misma, a Sir James y a mí, que le habían causado gran inquietud. En resumen, he averiguado que Frederica le había escrito para pedirle que intercediera por ella y que tras recibir su carta había hablado con ella sobre el tema con el fin de conocer los detalles y estar seguro de cuáles eran sus verdaderos deseos. No me cabe duda de que la muy descarada aprovechó la oportunidad para confesarle su amor. Por la manera en que habló de ella, estoy convencida. Mucho bien puede hacerle este amor. Despreciaré siempre al hombre que es capaz de sentirse satisfecho con la pasión que jamás ha deseado inspirar ni la ha avivado. Les detestaré siempre a los dos. No es posible que sienta nada por mí, de lo contrario no le habría hecho caso a ella. Y ella, con su corazoncito rebelde y sus sentimientos poco delicados, arrojarse a la protección de un joven con el que apenas ha intercambiado un par de palabras. Estoy tan confundida por la impudicia de ella como por la credulidad de él. ¿Cómo se ha atrevido a creer lo que ella le ha contado en mi contra? ¿No debería haber estado seguro de que yo tenía motivos irrefutables para todo lo que había hecho? ¿Dónde estaba su confianza en mi sentido común y en mi bondad? ¿Dónde estaba el resentimiento que el verdadero amor habría dictado contra la persona que me estaba difamando? Esa persona que además era una chiquilla, una niña, sin talento ni educación, a la que siempre le había enseñado a despreciar. He permanecido calmado un rato, pero incluso el mayor grado de dominio puede ser vencido, y espero haber sido después lo suficientemente aguda. Se ha esforzado mucho para atenuar mi resentimiento, pero en verdad es necia la mujer que, aunque insultada mediante acusación, se deja engatusar con cumplidos. Al final se ha marchado, tan profundamente enojado como yo y dando más muestras de su enfado. Yo he aparentado frialdad, pero él ha dado rienda suelta a la más violenta indignación. Puedo esperar, por lo tanto, que se le pase antes y que tal vez desaparezca para siempre, mientras que la mía seguirá fresca e implacable. Ahora se ha encerrado en sus aposentos, a donde le he oído dirigirse al salir de los míos. Qué desagradables deben de ser sus pensamientos. Pero los sentimientos de la gente son incomprensibles. Todavía no me he tranquilizado lo suficiente para ver a Frederica. Ella no olvidará fácilmente lo sucedido el día de hoy. Se dará cuenta de que ha revelado en vano su tierna historia de amor y se ha expuesto para siempre al desprecio del mundo entero y al más severo resentimiento de su madre herida. Con afecto vuestra, Susan Vernon. Carta 23. La señora Vernon a Lady de Courcy Churchill. Permitidme que os felicite, mi queridísima madre. El asunto que tanta ansiedad nos ha provocado está llegando a un final feliz. Nuestras perspectivas son de lo más halagüeñas, y como ahora las cosas han dado un giro tan favorable, lamento mucho haberos hecho partícipe de mis temores, pero la satisfacción de saber que el peligro ha pasado tal vez compense todo lo que habéis sufrido anteriormente. Me siento tan nerviosa por el gozo que ello me produce que apenas puedo sostener la pluma, pero estoy decidida a enviaros unas líneas a través de James para daros una explicación de lo que sin duda os asombrará sobremanera, y es que Reginald regresa a Parklands. Me hallaba sentada hace media hora con Sir James en el salón del desayuno cuando mi hermano me ha hecho seña para que saliera de la estancia. Al instante me he dado cuenta de lo que ocurría. Tenía la cabeza alta y hablaba con gran emoción. Ya conocéis su actitud impaciente, mi querida madre, cuando le interesa algo. Catherine, me ha dicho, hoy me marcho a casa. Lamento dejaros, pero tengo que irme. Hace mucho tiempo que no veo a padre y a madre. Voy a enviar a James con mis perros de inmediato. O sea que si tienes alguna carta, puedo llevársela. No llegaré a casa hasta el miércoles o el jueves, ya que pasaré por Londres, donde tengo cosas que hacer. Pero antes de irme, ha proseguido hablando en tono más bajo pero con mayor energía, debo advertirte una cosa. No permitas que ese Martin haga infeliz a Frederica Vernon. Quiere casarse con ella. Su madre quiere esa unión, pero ella no soporta la idea. Puedes estar segura de que hablo con plena convicción de que lo que digo es cierto. Sé que la presencia de Sir James aquí hace infeliz a Frederica. Es una muchacha agradable y se merece un mejor destino. Haz que ese joven se marche de inmediato. No es más que un necio, pero lo que su madre puede pretender, solo Dios lo sabe. Adiós. Y ha añadido, estrechándome la mano con firmeza, no sé cuándo volverás a verme,
Pero recuerda lo que te digo de Frederica. Debes ocuparte de que se haga justicia con ella. Es una buena chica y posee una mente superior a lo que siempre hemos creído. Entonces me ha dejado y ha corrido escaleras arriba. No he intentado detenerle, pues sabía cuáles debían de ser sus sentimientos. No es necesario que intente describir la naturaleza de los míos mientras Le escuchaba. Me he quedado unos minutos donde estaba, superada por el estupor, aunque con una sensación en verdad agradable. Sin embargo, para estar tranquila y feliz, necesitaba reflexionar un poco. Unos 10 minutos después de regresar al salón, ha entrado Lady Susan en la estancia. He llegado a la conclusión, por descontado, de que ella y Reginald habían estado discutiendo y he buscado en su rostro, con ansiosa curiosidad, la confirmación de lo que creía. Sin embargo, maestra del engaño, aparentaba absoluta indiferencia y después de charlar sobre temas intrascendentes durante un rato, me ha dicho: «Me he enterado por Wilson de que vamos a perder al señor de Courcy. ¿Es cierto que se marcha de Churchill esta mañana?» Le he respondido casi era. «Anoche no nos dijo nada de ello», ha replicado sonriendo. «Ni siquiera lo ha mencionado esta mañana a la hora del desayuno. Pero tal vez no lo sabía. Los jóvenes a menudo toman decisiones inesperadas y son tan rápidos en tomarlas como inestables en cumplirlas. No me sorprendería que al final cambiara de opinión y no se marchara». Poco después ha salido de la estancia. Confío, sin embargo, mi querida madre, que no tengamos motivos para temer alteración alguna de sus planes. Las cosas han llegado demasiado lejos. Tienen que haber discutido también sobre Frederica. Su tranquilidad me deja perpleja. ¿Qué placer os producirá volver a verle? Saber que todavía merece vuestra estima, que todavía es capaz de haceros feliz. Espero que cuando vuelva a escribiros pueda deciros que Sir James se ha marchado, que Lady Susan ha sido derrotada y que Frederica está tranquila. Tenemos mucho que hacer, pero lo haremos. Soy toda impaciencia por saber cómo se ha efectuado este asombroso cambio. Termino tal como he empezado, con mis más calurosas felicitaciones. Siempre vuestra, Catherine Vernon. Carta 24. De la misma a la misma. Churchill. Poco imaginaba, mi querida madre, cuando os he escrito mi última carta, que el delicioso estado de inquietud en que me hallaba entonces daría un vuelco tan rápido, tan triste. Jamás lamentaré lo suficiente haberos escrito todo aquello. Sin embargo, ¿quién podía prever lo que ha ocurrido? Mi querida madre, todas las esperanzas que hace 2 horas me hacían tan feliz han desaparecido. Lady Susan y Reginald han hecho las paces y todos estamos como antes. Solo hemos ganado una cosa. Sir James Martin se ha despedido. ¿Qué cabe esperar ahora? Estoy en verdad decepcionada. Reginald estaba a punto de partir. Tenía el caballo preparado y casi ante la puerta. ¿Quién nos habría sentido a salvo? He permanecido media hora esperando su partida de un momento a otro. Después de haberos enviado mi carta, he ido a ver al señor Vernon y me he sentado con él en su habitación para comentar todo el asunto. Entonces he decidido ir a buscar a Frederica, a la que no había visto desde la hora del desayuno. Me he tropezado con ella en la escalera y he reparado en que estaba llorando. Mi querida tía, me ha dicho, se marcha, el señor de Courcy se marcha y es por culpa mía. Me temo que os enfadaréis mucho, pero en realidad no tenía ni idea de que todo terminaría así. Cielo, le he dicho, no es necesario que te disculpes conmigo por eso. Me sentiré agradecida con cualquiera que haga que mi hermano regrese a casa porque, recobrando la compostura, sé que mi padre tiene muchos deseos de verle. Pero, ¿qué es lo que has hecho para provocar todo esto? Ha enrojecido violentamente y ha respondido: me sentía tan desdichada por lo de Sir James que no pude por menos de... Hice algo que está muy mal, lo sé, pero vos no tenéis ni idea de lo infeliz que he sido. Y mamá me había ordenado que no volviera a hablar nunca más de ello con vos o con mi tío y... Por lo tanto, hablaste con mi hermano para pedirle que intercediera, he dicho con intención de ahorrarle la explicación. No, pero le escribí efectivamente. Me levanté de la cama antes de que amaneciera, faltaban unas 2 horas y cuando hube terminado mi carta pensé que jamás tendría valor para entregársela. Sin embargo, después del desayuno,
Me dirigía hacia mi habitación cuando me encontré con él en el pasillo y entonces, como sabía que todo dependía de aquel momento, hice un gran esfuerzo y se la entregué. Él fue tan bueno que la aceptó de inmediato. Yo no me atreví a mirarle y me alejé corriendo enseguida. Tenía tanto miedo que apenas podía respirar. Mi querida tía, no sabéis lo desgraciada que he sido. Frederica, le he dicho, deberías haberme contado a mí todas tus desgracias. Siempre habrías encontrado en mí a una amiga dispuesta a ayudarte. ¿Crees que tu tío y yo no habríamos apoyado tu causa con tanto fervor como mi hermano? En realidad no dudaba de vuestra bondad, ha dicho ella enrojeciendo de nuevo. Pero pensé que el señor de Courcy podría influir en mi madre, aunque estaba equivocada. Tuvieron una terrible discusión por este motivo y él se marcha. Mamá jamás me perdonará y lo pasaré peor que nunca. No lo harás, le he replicado. Llegados a este punto, la prohibición de tu madre no debería haberte impedido hablar conmigo sobre el tema. Ella no tiene derecho a hacerte infeliz y no lo hará. Sin embargo, haber apelado a Reginald puede ser beneficioso para todos. Creo que en realidad es lo mejor. De ello depende que no sigan haciéndote ser desdichada. En aquel momento, grande fue mi asombro al ver a Reginald salir del aposento de Lady Susan. Al instante mi corazón receló. Su confusión al verme ha sido evidente. Frederica desapareció de inmediato. ¿A dónde vas?, le he preguntado. Encontrarás al señor Vernon en su habitación. No, Catherine, ha respondido él. No me marcho. ¿Puedo hablar contigo un momento? Hemos entrado en mi habitación. Veo, ha proseguido, aumentando su confusión a medida que hablaba, que he actuado con mi necia impetuosidad de costumbre. Malinterpreté por completo las palabras de Lady Susan y estaba a punto de abandonar la casa con una impresión falsa de su conducta. Se ha producido un error muy grave. Creo que todos nos hemos equivocado. Frederica no conoce a su madre. Lady Susan solo desea el bien de su hija, pero Frederica no se lleva bien con ella. Por lo tanto, Lady Susan no siempre sabe lo que hará feliz a su hija. Además, yo no tenía ningún derecho a interferir. La señorita Vernon se equivocó al acudir a mí. En resumen, Catherine, todo ha sido un error. Pero ahora se ha resuelto felizmente. Creo que Lady Susan desea hablar de ello contigo, si tienes un momento libre. Sin duda, he dicho, exhalando un profundo suspiro tras escuchar esta explicación tan pobre. Sin embargo, no he comentado nada, pues mis palabras habrían caído en saco roto. Reginald se ha alegrado de dejarme y yo he ido a ver a Lady Susan curiosa de verdad por oír el relato. ¿No os he dicho, ha declarado con una sonrisa, que vuestro hermano al final no se marcharía? Es cierto, le he respondido con gran seriedad, pero me hacía ilusiones de que os equivocaríais. No me habría arriesgado a expresar semejante opinión, ha replicado ella. Si en aquel momento no se me hubiera ocurrido que su decisión de marcharse podía haber sido provocada por una conversación que habíamos tenido esta mañana y que había terminado con gran insatisfacción por su parte, por no haber entendido correctamente ninguno de los dos el significado de lo que nos habíamos dicho. Esta idea se me ha ocurrido de repente y al instante he decidido que una disputa accidental en la que probablemente yo tenía tanta culpa como él no debía privaros a vos de la compañía de vuestro hermano. Si recordáis, he salido de la estancia casi de inmediato. Estaba decidida a no perder tiempo para aclarar en la medida de lo posible esos malentendidos. La cuestión era esta. Frederica se había puesto violentamente en contra de su matrimonio con Sir James. ¿Y la señora se extraña de que lo hiciera?, he exclamado con vehemencia. Frederica posee una gran capacidad de comprensión y Sir James ninguna. Estoy muy lejos de lamentarlo, mi querida hermana, ha dicho ella. Al contrario, me alegra ver un signo tan favorable de la sensatez de mi hija. Sir James sin duda es muy inferior a ella, sus modales infantiles le hacen parecer peor, y de haber gozado Frederica de la perspicacia y las habilidades que yo habría deseado en mi hija, o si hubiera sabido que poseía todo lo que posee, no habría estado tan ansiosa por celebrar esa unión. Es extraño que solo vos desconocierais la sensatez de vuestra hija. Frederica nunca se hace justicia a sí misma, su actitud es tímida y pueril. Además me tiene miedo, apenas me ama. Durante la vida de su pobre padre fue una niña mimada. La severidad con la que desde entonces he tenido que tratarla la ha vuelto hostil conmigo. Carece asimismo de un intelecto brillante, de ese poder creativo o fuerza mental que impulsa a avanzar. Decid más bien que ha recibido una educación lamentable. Dios sabe, mi queridísima señora Vernon,
cuán plenamente consciente soy de ello, pero desearía olvidar todas las circunstancias que pudieran arrojar la más mínima culpa a la memoria de aquel cuyo nombre es sagrado para mí. En ese punto ha fingido prorrumpir en llanto. A mí se me había acabado la paciencia. Pero, ¿qué iba a decirme la señora sobre su malentendido con mi hermano?, he preguntado. Lo ha provocado una acción de mi hija, que indica asimismo su falta de juicio y el lamentable miedo que me tiene y que he mencionado antes. Escribió el señor de Courcy. Lo sé, le habíais prohibido que hablara con el señor Vernon o conmigo sobre la causa de su disgusto. ¿Qué podía hacer, por lo tanto, sino acudir a mi hermano? «Dios mío», ha exclamado, «¿qué opinión debéis de tener de mí? ¿Es posible que supongáis que yo tenía conocimiento de su desdicha? ¿Que mi objetivo era hacer infeliz a mi propia hija y que le había prohibido hablar con vos de ese tema por temor a que desbaratarais el diabólico plan? ¿Crees que no poseo ningún sentimiento humano honesto? ¿Soy capaz de condenarla a la desdicha eterna cuando mi primordial deber en el mundo es proporcionarle el máximo bienestar posible? ¡Qué idea tan horrible! Entonces, ¿cuál era vuestra intención cuando insististeis en que guardara silencio? ¿De qué serviría, mi querida hermana, que acudiera a vos estuviera como si estuviera el asunto? ¿Por qué someteros a súplicas a las que yo misma me negaba a prestar atención? Tal cosa no sería deseable ni para vos, ni para ella, ni para mí. Cuando tomé mi decisión, no deseaba que nadie interfiriera, por muy amistosamente que lo hiciera. Estaba equivocada, es cierto, pero creía estar en lo cierto. Pero, ¿cuál fue ese error al que la señora no cesa de aludir, del que surgió tan asombroso malentendido de los sentimientos de vuestra hija? ¿No sabíais que a ella, a Sir James, no le gustaba? Sabía que no era en absoluto el hombre que ella habría elegido, pero estaba convencida de que sus objeciones no se debían a que se daba cuenta de su deficiencia. Sin embargo, no debéis interrogarme demasiado minuciosamente sobre este particular, mi querida hermana, ha proseguido cogiéndome la mano con un gesto afectuoso. Con toda sinceridad tengo algo que ocultar. Frederica me hace muy desgraciada. El hecho de que haya acudido al señor de Courcy me ha dolido de un modo especial. ¿Qué pretendéis?, he dicho, con este aire de misterio. Si creéis que vuestra hija le ha cogido cariño a Reginald, su negativa a comprometerse con Sir James por este motivo no merecería prestarle menos atención que si la causa hubiera sido conocer la necedad de ese joven. Y en cualquier caso, ¿por qué la señora ha discutido con mi hermano por haber intervenido en el asunto si sabéis, sin lugar a dudas, que por naturaleza jamás se niega a prestar ayuda cuando alguien se la pide? Ya conocéis su temperamento bondadoso y vino a verme para exponerme su desaprobación a mi forma de actuar. Toda su compasión era para esa niña maltratada, esa heroína angustiada. Malinterpretamos nuestras palabras. Él creía que yo era más culpable de lo que en realidad era. A mí me parecía que su intervención era menos excusable de lo que me parece ahora. Siento gran estima por él y me he sentido inmensamente avergonzada cuando me he dado cuenta de que había malgastado ese afecto. Los dos nos habíamos acalorado y, por supuesto, los dos éramos culpables. Su decisión de marcharse de Churchill es propia de su temperamento. Sin embargo, cuando he comprendido sus intenciones y al mismo tiempo me he puesto a pensar que tal vez los dos nos habíamos equivocado al interpretar las palabras del otro, he decidido que quería una explicación antes de que fuera demasiado tarde. Siempre sentiré afecto por todo miembro de vuestra familia y confieso que me habría sentido profundamente herida si mi relación con el señor de Courcy hubiera terminado de forma tan triste. Solo tengo que añadir que, como estoy convencida de que Sir James le produce a Frederica un razonable desagrado, le informaré al instante de que debe abandonar toda esperanza de casarse con ella. Me reprocho a mí misma haber hecho infeliz a mi hija, aunque sin querer, a causa de este asunto. Haré todo lo posible para recompensarla. Si valora su propia felicidad tanto como yo, si razona con sensatez y se controla como debe, puede que ahora sea fácil tratar con ella. Disculpadme, mi queridísima hermana, por robaros tanto tiempo, pero se lo debía a mi propia reputación. Y después de estas declaraciones confío en que no corro peligro de empeorar vuestra opinión de mí. Habría podido decirle, no mucho, la verdad, pero me he alejado casi en silencio. Ha sido el máximo acto de contención que he podido realizar. Si hubiera empezado a hablar, no habría podido detenerme. ¡Qué aplomo! ¡Cuánta falsedad! Pero no me permitiré regodearme de ello. Ya me he desahogado lo suficiente. El corazón me late con violencia. En cuanto me he sentido tolerablemente recuperada, he regresado al salón.
El carruaje de Sir James se hallaba ante la puerta y él, jovial como de costumbre, ha partido poco después. Con qué facilidad alienta o despide la señora a un amante. A pesar de haberse librado de él, Frederica sigue con aire de ser infeliz, temerosa, tal vez todavía, de la ira de su madre, y aunque asustada por si mi hermano se marcha, puede que celosa de que se haya quedado. Veo la atención con que les observa a él y a Lady Susan. Pobre muchacha, ahora no tengo esperanzas para ella. No hay ni una sola posibilidad de que su afecto sea correspondido. La opinión que ahora él tiene de ella es muy diferente de la que tenía. Le hace cierta justicia, pero su reconciliación con Lady Susan excluye toda esperanza. Preparaos para lo peor, mi querida señora. La probabilidad de que se casen ahora sin dudas es mayor. Ella le tiene más controlado que nunca. Cuando ese desgraciado acontecimiento tenga lugar, Frederica debe ser completamente nuestra. Doy gracias porque mi última carta precederá a esta por muy poco, pues es importante que os ahorre cada instante de felicidad que solo os conducirá a la decepción. Siempre vuestra, Catherine Vernon.